A ver, si las leyes de la física clásica y todo lo que nos cuentan del modelo estándar en los libros de texto funcionaran al 100%, este universo, el nuestro, debería ser un inmenso vacío lleno únicamente de luz. Totalmente estéril, sí. Eso es, estéril. Ni galaxias, ni planetas, ni nosotros aquí grabando este análisis a fondo. Y sin embargo, bueno, miras a tu alrededor y ahí está, existe la materia. Pues fíjate que esa es la gigantesca contradicción que la cosmología moderna ha preferido, digamos, barrer un poco debajo de la alfombra durante décadas, o al menos intentar parchearla con unas matemáticas un poco dudosas. Ya la típica actitud de el universo simplemente se construyó así y ya está. No hagas más preguntas. Claro, se asume que la materia siempre estuvo ahí de alguna forma, pero en el momento en que te pones a analizar los números del origen real, de los primeros instantes, la realidad se desmorona por completo. Y justo por eso la misión que tenemos hoy en este espacio es desentrañar el mayor misterio de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? O lo que es lo mismo, el mecanismo que creó la materia, la bariogénesis. Una palabra que asusta un poco, pero que lo cambia todo. Sí, impónetela. Pues tenemos sobre la mesa una pila de documentos técnicos, fechados en mayo de 2026, son obra del ingeniero Diego Eduardo Gatti Sorbaro, y nos presentan la teoría de emergencia temporal, concretamente la versión 4. La famosa TET B4. Exacto, la TET B4. Y lo que plantean estos textos es una auténtica pasada. Nos cambia los esquemas por completo, porque ya no estamos hablando de una sopa térmica de partículas primordial que se va enfriando lentamente. No, no, para nada. Es un problema puramente de procesamiento de información. Información topológica, para ser exactos. Y para quienes nos escuchan y se hayan preguntado alguna vez por qué diablos existimos de forma física, este análisis les va a volar la cabeza. Porque resulta que nuestra existencia podría ser el resultado de una especie de carrera de obstáculos geométrica a escala cuántica. Es que suena a ciencia ficción, pero los números están ahí. Históricamente, la física ha intentado explicar el origen chocando una y otra vez con barreras infranqueables o recurriendo a singularidades donde las fórmulas pues simplemente dejan de tener sentido. Ya, claro, el clásico callejón sin salida. Eso es. Pero lo fascinante de la teoría de emergencia temporal es que descarta esa vía por completo. La creación de la materia no fue un accidente por saturación térmica ni nada por el estilo. Fue una consecuencia estrictamente topológica. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque antes de proponer una física nueva hay que entender por qué la actual hace aguas por todas partes. El fracaso del modelo estándar. Es que los datos son escalofriantes cuando los pones en perspectiva. Ya te digo. A ver, el universo observable tiene unos 10 elevado a la 80 bariones, o sea, un 1,80 ceros de partículas de materia. Y de antimateria primordial no queda absolutamente nada, cero. Nada de nada. Y el problema gravísimo aquí es que las leyes de la física tradicional exigen, de forma categórica, que en el instante inicial la materia y la antimateria debieron crearse en cantidades exactamente iguales, 50% de cada. Claro, y si eso hubiera pasado, se habrían aniquilado mutuamente al chocar en el segundo uno, dejando solo un océano de fotones. Exacto. El modelo estándar intenta salvar los muebles con un parche, una cosa que llaman la violación de la simetría CP, carga a paridad. Que suena súper técnico, pero básicamente es decir, bueno, igual el universo tiene una pequeña preferencia natural por la materia. Sí, como una simetría intrínseca. El problema es que cuando haces los cálculos con esa teoría, te sale una simetría teórica de 10 elevado a la menos 18. ¡Ostras! Y ahí está la trampa, porque las observaciones reales, o sea, lo que midieron satélites espaciales como los de la colaboración Planck en 2020, arrojan un parámetro de asimetría bariónica de 6,1 por 10 elevado a la menos 10. Madre mía, es que la diferencia es abismal. Hablamos de una desviación de 8 órdenes de magnitud. No es que a la teoría clásica le falte un decimal para que encaje. Es que falla por un factor de 100 millones. Es como si vas a una fábrica de canicas. A ver, esa analogía. Sí, imagínate. Es como si en esa fábrica se producen 1.000 millones de canicas rojas, que serían la antimateria, y 1.000 millones más una de canicas azules, la materia. Se aniquilan todas entre sí y resulta que esa única canica azul que sobra es la que ha construido todo el universo visible. Es una locura estadística. Lo fascinante aquí es que este abismo de 8 órdenes de magnitud demuestra de manera totalmente inequívoca que necesitamos lo que los físicos llaman nueva física. El modelo actual está mal.
Y aquí es donde entra triunfante la teoría de emergencia temporal. Pero claro, para entender cómo resuelve esta asimetría, tenemos que cambiar el chip por completo. Olvidarnos de las bolitas. Hay que dejar de pensar en partículas como si fueran pequeñas canicas rebotando en el vacío. Exacto. Hay que empezar a pensar en pura geometría e información. Me encanta. Hablemos del sustrato SEC, el sustrato de entropía cuántica. Este es el marco fundamental de la TET. El concepto clave es que el espacio-tiempo no es un escenario pasivo, no es un telón de fondo vacío donde ocurren cosas. Es como el hardware del universo, ¿no? Exactamente. Es un sustrato físico que opera con una frecuencia de reloj constante e invariante. Y la teoría la clava en 5,95 por 10 elevado a la 25 hercios. Espera. 5,95 por 10 a la 25 hercios. O sea, un reloj interno que va a cuatrillones de hercios. Si lo comparamos con el procesador de un ordenador portátil actual que va a unos pocos gigahercios. Es una barbaridad. Y lo importante es que esta frecuencia no es un límite de calor o una fluctuación. Es una constante puramente geométrica del condensado espacial. Todo esto ocurre en una geometría de 4 dimensiones, lo que matemáticamente se conoce como una hiperesfera S3. Vale, vamos a intentar aterrizar esto para no perder a nadie con la jerga. Podemos imaginar este sustrato SEC como una especie de inmenso telar cósmico, un telar de 4 dimensiones que teje nudos a una velocidad de reloj súper rápida y fija. Me parece un ejemplo perfecto. El hardware universal es ese telar y ejecuta un algoritmo topológico constante. Así que la materia, en realidad, no existe de forma clásica. Un barión, como un protón, no es un objeto sólido. Es un nudo, ¿verdad? Eso es. Son nudos trenzados en la estructura de algo llamado toroides de Clifford, dentro de esta misma geometría S3 que hace de telar. Vale, esto nos lleva directos a la gran pregunta. Si este sustrato es un telar inmenso que teje nudos a una velocidad de reloj inamovible, ¿por qué narices tejió más nudos de materia que de antimateria? Si al final ambos son nudos, debería haber tejido los mismos, ¿no? Topológica fundamental, su quiralidad. La quiralidad, o sea, ¿hacia dónde giran? Exacto. La orientación intrínseca de ese nudo. La materia tiene una quiralidad positiva. Esto significa que su diseño fluye a favor del sentido natural de la geometría de esa hiperesfera S3. Va con la corriente. Va con la corriente, sí. Y por lo tanto, el telar requiere un tiempo mínimo para completar y cerrar ese nudo. En los documentos lo llaman el tiempo T-delta. Vale, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la antimateria, al ser lo opuesto, tiene quiralidad negativa. Claro, la antimateria fluye en contra de la geometría natural del espacio S3. Es como si el telar cósmico tuviera que forzar la maquinaria. Requiere más ciclos de reloj, un recorrido más complejo y pesado para completarse. Su tiempo es T más delta. O sea, nadar a favor de la corriente de un río, que sería la materia, frente a intentar nadar exactamente la misma distancia pero a contracorriente, la antimateria. Los dos usan el mismo río, los dos hacen el mismo recorrido, pero el que va a contracorriente tarda unas fracciones de segundo más. Totalmente. Esa minúscula diferencia de tiempo se llama el diferencial de latencia quiral. Ese 2 delta de retraso, y aunque hablemos de tiempos increíblemente cortos, fue la diferencia entre la vida y la muerte estadística en el origen del universo. La guillotina cósmica, me encanta esa parte de los documentos. Vamos a entrar en el truncamiento asíncrono. Sí, el momento crítico. El universo temprano, según la TET-V4, fue una excitación masiva del sustrato. El telar estaba trabajando a destajo, tejiendo cantidades enormes de energía en forma de estos nudos. Materia y antimateria a la vez. Todo a la vez. Pero de repente, la expansión del espacio provocó un corte topológico abrupto, un apagón repentino. Y ojo, el procesamiento se detuvo instantáneamente, no por saturación térmica, sino por una desconexión geométrica. Literalmente como si alguien tirara del cable de alimentación del ordenador. Eso es. Y cuando se corta la luz, ¿qué pasa con lo que estabas haciendo? Pues que depende de si habías guardado o no. O sea, los nudos de materia, como iban a favor de corriente y eran más rápidos de tejer por esa ventaja de tiempo menos delta, lograron cerrar su configuración de toroide de Clifford. Cerraron el nudo, exacto. Y un nudo completado en topología es estable. ¡Pum! Se convierte en un barión, en materia permanente que llega hasta nuestros días. ¿Y qué pasa con la antimateria? Iba con retraso. Contracorriente, el apagón les pilló a medio hacer. Fueron sorprendidos con el nudo abierto.
Y un nudo truncado, un nudo que no llega a cerrarse. Se deshace. Se deshace, decae y se disuelven puros fotones de luz. No sobrevivieron. Ostras, entonces, ¿nuestra mera existencia es básicamente un error de compilación del universo a nuestro favor? ¿La antimateria simplemente se quedó sin tiempo en el reloj cósmico antes de darle a guardar archivo? Es una forma muy cruda de decirlo, pero sí. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que la bariogénesis no es un misterio mágico o un accidente estadístico térmico. Es una consecuencia directa e inevitable de la eficiencia geométrica. Es que es flipante. Vale, pero esto no soluciona el origen de las partículas aisladas. Ahora bien, para que estemos tú y yo aquí sentados, esos nudos de materia que sobrevivieron al apagón tuvieron que juntarse y formar cosas estables, como los protones. Claro, no basta con un solo hilo. Y la TeV4 lo explica maravillosamente. La materia estable que conocemos no es un solo toroide. Es un bloque arquitectónico de 4 toroides de Clifford acoplados. 4. Que según leo, actúan como anillos de Borromeo. Exacto. 3 de ellos son los quarks y el cuarto es un mediador. Los anillos de Borromeo son una figura geométrica súper curiosa. Imagina unos anillos entrelazados de tal forma que ningún par está enlazado individualmente. O sea, si coges 2, están sueltos. Vale, separados. Pero si juntas los 3 en esa configuración específica, se bloquean y son inseparables. Si eliminas uno solo, los otros 2 se liberan automáticamente. Qué pasada. Y eso encaja a la perfección con el misterio del confinamiento de los quarks en la física tradicional, ¿no? Que siempre dicen que nunca puedes ver un quark solitario por ahí suelto. Exactamente. Explica la libertad asintótica. Se mueven con libertad ahí dentro, pero no puedes arrancar uno sin cargarte toda la estructura. No hay un pegamento mágico. Es pura topología. Están bloqueados geométricamente. Ya, pero has mencionado 4 toroides. Tenemos 3 anillos, que son los quarks. ¿Qué hace el cuarto elemento? Porque los documentos recalcan mucho el papel del mediador, del fotón. El cuarto elemento es la clave de bóveda de la versión 4. Este mediador, el fotón interno, no tiene masa. No es un prenudo de materia como los otros. Entonces, ¿qué es? Es puramente una excitación de holonomía de Berry, el modo T11 con número de arrollamiento 0. Espera. Frena un momento. No me sueltes excitación de holonomía de Berry así de golpe. Tradúceme eso, por favor. Perdón, es que me emociono con esto. A ver, piénsalo como una memoria geométrica. No aporta inercia ni masa al sistema. Es puramente el enlace de información que viaja a velocidad máxima, a la velocidad de la luz, para mantener a los otros 3 anillos sincronizados. Ah, vale. Entonces un protón es básicamente un rompecabezas topológico, donde las 3 piezas no están pegadas físicamente, pero tienen este cuarto enlace de información que hace que el sistema funcione de forma coherente, sin que se desmonte todo. Exacto. Es el director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero mantiene el ritmo perfecto. Y fíjate si redefine conceptos clásicos, que cosas como la carga eléctrica o la diferencia entre un protón y un neutrón ya no son propiedades misteriosas, dependen puramente de la quiralidad global, de la orientación de este cuarto toroide de enlace. Es súper elegante. Toda esta arquitectura suena preciosa en la teoría. Pero claro, yo hago de abogado del diablo. Todo esto no vale de nada si luego las matemáticas no cuadran con el mundo real. Ah, amigo, pero es que cuadran. Claro, tenemos que volver a ese número crítico, el de las mediciones de los satélites, el 6,1 por 10 elevado a la menos 10. La teoría de emergencia temporal logra sacar ese número. Y tanto que lo saca. Y lo hace derivando lo que Gatti-Sorbaro llama la ecuación maestra. Es un triunfo numérico absoluto. ¿Por qué es un triunfo? En física clásica también tienen ecuaciones para esto. Ya, pero en la física clásica tradicional siempre hay perillas, parámetros libres. Es decir, los teóricos se encuentran con que la ecuación no da el resultado exacto, así que añaden un número artificial. Lo ajustan un poco hacia arriba o hacia abajo hasta que la fórmula escupe el valor que midió el telescopio. Hacer trampas al solitario, vamos, forzar el resultado. Totalmente. Pero la TED no postula ni un solo número al azar. 0 perillas. La geometría desnuda te da la ecuación maestra. Vale, tengo la ecuación aquí delante en los papeles. A ver si soy capaz de leerla bien. Dice que la simetría bariónica es igual a alfa al cubo multiplicado por un bloque, que es la función indicatriz de Euler, de 13 dividida por 13, multiplicado por el sumatorio de la densidad de modos coprimos, y todo por un doceavo. Perfecto. Y fíjate en los componentes.
Ese alfa es la constante de estructura fina. Y la tet la deriva geométricamente de las fases de Berry de esos 4 toroides, fijándola en 1 partido de 137,036. ¡Qué locura! Y todo ese rollo de las densidades de modos coprimos y la función de Euler suena a matemáticas puras, no a cosmología. Es que cuando el universo es un hardware geométrico, la teoría de números manda. Representan los factores geométricos puros, las formas en las que las frecuencias del telar S3 pueden resonar sin anularse unas a otras. O sea, resonancia armónica. Como calcular cuántas notas puedes tocar a la vez en una guitarra espacial sin que suene mal. Tal cual. ¿Y sabes qué pasa cuando resuelves esa ecuación sin añadir ni un solo parámetro ajustable? Que el resultado teórico te da un error de apenas entre el 0,006% y el 0,74% respecto a las mediciones empíricas del satélite Planck. ¿Qué me estás contando? Menos de un 1% de error sin trucar la ecuación. Prácticamente lo clava. Es la geometría pura y dura dictando la realidad. Madre mía, ¿qué significa todo esto entonces? Porque nos cambia el paradigma por completo. Que la geometría, sin ningún tipo de magia ni ajuste manual, prediga la cantidad exacta de materia del universo. Pues plantea una pregunta interesantísima, claro. Si la estructura geométrica predice la materia con tantísima precisión, convierte nuestra existencia en una pura inevitabilidad matemática. ¡Ostras! Sí, cierra el círculo causal perfecto entre la constante electromagnética, las dimensiones del espacio y la creación de la materia. Todo encaja. Es que es para quedarse pensando un buen rato. Recapitulando un poco para la audiencia, básicamente este análisis nos dice que nuestro universo rebosa materia porque el espacio-tiempo mismo, esa geometría de hardware, favoreció la quiralidad de la materia. Ganamos la carrera de velocidad topológica hace miles de millones de años. Ganamos por los pelos antes de que cayera la guillotina cósmica. Es fascinante. Pero antes de irnos, no quiero que dejemos en el tintero una idea súper provocativa que extraemos de las implicaciones de todo esto. Uy, sé por dónde vas. Lo de la manipulación. Claro. A ver, si la materia no es más que nudos completados en una estructura geométrica S3 y la antimateria desapareció porque era código truncado, llegará un día en que nuestra tecnología pueda manipular esta latencia quiral a escala local. Es una posibilidad teórica brutal. Si podemos aprender a jugar con esa topología cuántica en un laboratorio, imagínate, podríamos aprender a desatar materia a voluntad. Exacto. Imagina el problema de los residuos nucleares, la basura radioactiva que enterramos bajo tierra durante milenios. Si la teta es correcta, esos átomos de uranio o plutonio inestable son solo anillos de Borromeo enlazados de forma muy compleja. ¿Y si metemos la mano en el telar y simplemente interrumpimos su configuración de Borromeo? ¡Boom! Al no estar el nudo cerrado, el sistema entero decae topológicamente de regreso a su estado base. Se convierte en fotones, en luz pura. Sería la solución definitiva. Limpiar basura, material peligrosa, simplemente convenciéndola geométricamente de que vuelva a ser luz. Es un pensamiento súper profundo sobre la tremenda fragilidad topológica de la realidad misma. Las cosas que tocamos, el suelo que pisamos, en el fondo son nudos aguantando la respiración desde el inicio de los tiempos. Una escultura de información resistiendo al vacío. Es poético y aterrador a partes iguales. Totalmente. Pues con esta imagen de nosotros como simples nudos en el telar cósmico, creo que lo dejamos por hoy. Un análisis profundo que de verdad nos deja mirando al vacío de otra manera.